Dios les bendiga, qué gozo el poder estar aquí en este maravilloso día, en este su programa Sublime Gracia. Les saluda la pastora Rachel Payán. Es un gozo y un privilegio para nosotros poder llegar hasta su hogar, su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Gracias le damos a Dios por cada uno de ustedes, por su sintonía. Es un gozo el poder traer la palabra del Señor a ustedes todos los jueves a las 12 del mediodía. Y bueno, hemos estado hablando sobre los atributos de Dios, conociendo a Dios. Eso es lo más importante y crucial en este tiempo, es conocer más a Dios. Amén, para nosotros poder tener una relación genuina, sincera con nuestro amado Padre, necesitamos conocerle, por lo cual estamos hablando de sus atributos, de cómo es Él. Y hemos dicho, ¿verdad?, que a través de este programa de los atributos de Dios, que Dios es bueno. Aleluya, Dios es amor, amén. Dios es misericordioso y clemente. Y hoy vamos a hablar sobre Dios es compasivo. ¿Qué es el compasivo? Amén. Dios es compasivo. Es una de las características más importantes de Dios, que Él es compasivo. Cuando Dios ve a las personas que están sufriendo y en necesidad, Él es movido a ayudarlos, amén. Eso es lo más hermoso de nuestro Dios, que Él es movido hacia nosotros, hacia nuestro favor, hacia misericordia por nosotros, amén. Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Es por eso que hoy estamos hablando del cuarto atributo de Dios, que Él es compasivo. Aleluya. Si vamos a su palabra ahí en el Salmo capítulo 86, Salmo 86, versículo 15. Vamos así a hablar sobre este atributo. Salmo 86, capítulo 86, versículo 15, y dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. Dios es misericordioso y Él es clemente, por lo cual podemos ver a través de su palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, amén. Y si vamos al Salmo 112, versículo 4, estamos estudiando sobre la palabra del Señor, así es que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se está sintonizando en esta tarde. Y dice su palabra de esta forma: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Aleluya. ¿No es maravillosa la palabra del Señor? De que podemos ver cómo Dios es compasivo, amén. Dios es movido a la compasión a favor de sus hijos. Él no es frío ni está distante para aquellos que están sufriendo, amén. Él se preocupa por nosotros y nos ayuda. Como muchos de los atributos de Dios, la compasión revela que Él es Dios de la Biblia y es un Dios que está íntimamente en contacto con las necesidades de su pueblo. Él continuamente está viendo que nuestra necesidad, por eso Él dice que Él tiene el cuidado de nosotros. Dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros, amén. Dice que Él nunca ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios tiene compasión para con nosotros. Él siempre está viendo por nuestras necesidades, amén. Es lo maravilloso de nuestro Señor. La compasión es tan importante para la naturaleza de Dios, que es la primera palabra que usa para describirse a sí mismo. En Éxodo encontramos a Moisés y le pidió a Dios que le revelara ¿quién era Él? Dios le contesta amablemente su petición y le dice, a través de su respuesta, básicamente le dice que Él mismo era, ¿verdad? Imagínense si Dios se describiera a sí mismo a nosotros.
Bueno, nosotros no tenemos que preguntarle a Él cómo es Dios, pero Él nos dice cómo Él es para que nosotros podamos conocerle. Y de eso se trata, que en este tiempo y más que nunca necesitamos conocer a Dios, conocer cómo Él es que Él piensa, para nosotros poder entender un poquito de tantas cosas que atravesamos y vemos en la vida. Dios comienza su autodefinición por el uso de su nombre personal, que es Yahweh. Después de eso, se acerca de sí mismo, Dios dice de sí mismo, el Dios de compasión y misericordia, dice que Él es. Ahí en Éxodo capítulo 34, si quieres ir conmigo, vamos a verlo para que tú mismo lo veas a través de la palabra. Éxodo 34, versículo 6. Éxodo es Génesis y luego es Éxodo. Amén. Aleluya. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. Que dice que Él es misericordioso. La primera cualidad de su carácter que Dios deja ver es la compasión. Él nos deja ver que Él es compasivo. No dice Rey Santo, lleno de gracia o incluso amoroso. A pesar de que todas esas palabras ciertamente describen a Dios, Él usa la compasión. Aleluya. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria sea al Señor porque Él nos ama. Él tiene compasión para con sus hijos. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender en este tiempo, que Dios nos ama y que Él es misericordioso y clemente para con nosotros, que aún nosotros siendo malos, Dios tiene misericordia y compasión de nosotros. Jesús, y Él es el ejemplo vivo de la compasión, Jesús. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Aleluya. Por eso es el ejemplo mayor y lo podemos ver cuando Él caminó sobre la faz de la tierra, como lo era movido a la compasión. Cuando alguien estaba enfermo, Él era movido para sanarlo. Oh, cuando dice la palabra del Señor que cuando Lázaro murió, dice que Él lloró ante la tumba y vemos la compasión de Dios. Amén, movido por sus amigos, por sus hermanos, por sus hermanas. Amén, aleluya, por Marta y María. Él fue movido a compasión y dice que Él lloró ante la tumba de Jesús. Al meditar en eso digo yo, cuán grande el corazón de Dios, que Él pudo sentir el dolor de la muerte. Él pudo sentir el dolor en el cual sufría su pueblo, sufría la gente. Dice en otros versículos encontramos donde dice la palabra del Señor que el Señor escuchó el gemir y el llanto del pueblo y Dios fue movido a compasión, y es por eso que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que Él pagara por ti y por mí, y así dándonos vida y vida en abundancia. Es lo maravilloso de nuestro Señor, que Él es movido a compasión a favor nuestro. Por lo cual Jesús es el ejemplo vivo de esa compasión. Y lo vemos, ¿verdad?, a través de la Biblia, como el ejemplo que te daba de cuando Lázaro murió. Y dice la palabra del Señor que Jesús les había dicho que eso solo iba a ser para que la gloria del Señor fuera manifestada. Mas sin embargo, Marta y María no lo habían entendido porque estaban invadidas por el dolor, por la pérdida de su hermano. Mas sin embargo, cuando Cristo vino, Él habló y le habló a Lázaro y le dijo: Lázaro,
Lázaro, sal fuera. ¿Y qué sucedió? Que Lázaro se levantó aún de la misma muerte. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo llevó la muerte en él mismo, por lo cual ahora nosotros no morimos, sino que resucitamos a la vida eterna. Aleluya. Y esa es una promesa que tenemos, por lo cual Dios es movido a compasión y misericordia. Por eso es que cuando dice la palabra del Señor que ese día, cuando Él hizo su entrada triunfante a Jerusalén, dice que el Señor iba sobre un burro, un asno, dice que iba, y cuando entra a Jerusalén, dice que es conmovido a llanto. Él es conmovido a llanto y dice que empieza a llorar. Y dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oh, el Señor había venido, Él nació, Emmanuel, Dios con nosotros a través de Jesús. Él vino a nacer por amor a nosotros. Mas sin embargo la gente no lo había entendido. La gente no lo entendió cuando Él entró, aunque gritaban Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no lo habían conocido, no entendían lo que Él significaba. Oh, porque de tal manera, aleluya, amó Dios al mundo. Esa es la compasión de Dios que se mueve a favor nuestro, aún en medio de las enfermedades, en medio de la aflicción, en medio de la lucha, en medio de la soledad, en medio de la prueba. Él sigue siendo Dios y Él es un Dios compasivo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que es movido por amor a nosotros para darnos una vida diferente. Dice, sus pensamientos son mayores que los nuestros. ¿Por qué? Porque Él tiene buenos pensamientos para nosotros. Él tiene buenos sentimientos para nosotros. Dice que si nosotros podemos desear buenas cosas aún para nosotros mismos, ¿cuánto Él lo haría para nosotros? Él es el Dios compasivo, el Dios de amor, el Padre que nos ama de una forma sobrenatural, y no me canso de decirlo porque Dios es tan real y Él es compasivo. Por eso es que uno de sus atributos mayores es la compasión, porque Dios es movido a compasión por su pueblo, por su creación, por sus hijos. Aleluya. Y es por eso que Él envió a su Hijo, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él y que nosotros pudiéramos habitar con Él. Por eso cuando Jesús se va, Él dice, yo me iré a preparar un lugar para vosotros, para donde yo esté, ustedes también puedan estar conmigo. Ese es el anhelo y el deseo del corazón de Dios, estar con nosotros. Lo vemos desde la fundación del mundo en el libro de los Génesis. El anhelo más grande de Dios era tener una convivencia, una comunión con sus hijos. Por eso dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, pero vino algo a separarnos, que fue el pecado. El pecado es el que crea separación entre Dios y los hombres, y es por eso que vemos todas estas enfermedades por causa del pecado. Por eso vemos todas estas situaciones que nos envuelven y que vienen a surgir, las luchas, los problemas, las situaciones. Ese no era el diseño de Dios. El diseño de Dios era perfecto para ti, para mí. Pero por causa del pecado ahora vivimos todas estas cosas. Pero Dios, en su grande amor y misericordia y su compasión, Él puso una solución. Desde el principio Él ya sabía que había una solución, y esa solución era Jesucristo, de que viniera a nacer y morir en la cruz del Calvario por nosotros, porque Él fue movido a compasión. Dios ayuda a cada uno de nosotros que sufrimos. Él ayuda a los que sufren por causas ajenas a su propia cuenta. Él ayuda a los pobres, los oprimidos y los huérfanos. Él es el Dios de todos ellos, aún hasta de las viudas, y ayuda a los que sufren a causa de su propio pecado. Como dice Santiago capítulo 5 versículo 1, el Señor está lleno de ternura y misericordia. Eso es lo que necesitamos entender.
persona, amigo, hermano, hermana que me escuchas, nosotros necesitamos entender que Dios está lleno de ternura y misericordia y que Él nos ama y que Él se duele por las situaciones. Él se duele cuando tú dueles. Él se goza cuando tú gozas. Él no quiere que nosotros suframos, pero Él sabe que vivimos en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y ese no era el diseño ni su propósito. Pero el pecado que entró por causa del enemigo, que fue tan astuto que se metió allí en el jardín del Edén, todos fuimos infectados con el pecado, con la maldad, y es por eso que era necesario que el antídoto, o sea, la vacuna, si se puede decir así, era Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, aleluya, para purificarnos, para limpiarnos, y solamente a través de Jesucristo, porque Él fue santo, Él fue puro, sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Solamente uno que nunca había pecado podía venir a derramar su sangre para perdonar nuestros tantos pecados, para limpiarnos, para purificarnos, aleluya, por lo cual el Señor está lleno de ternura y misericordia. Tú que me escuchas el día de hoy necesitas saber que el Señor está lleno de ternura y misericordia hacia ti, hacia cada uno de nosotros. No importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas pecado, no importa si tú te arrepientes de todo corazón y te apartas de tus malos caminos y vienes a Él, Él te perdona, Él te transforma, te limpia, te quita el ropaje viejo y te pone un nuevo vestido limpio, sin mancha y sin arruga, porque es lo maravilloso que cuando venimos a Él, el Señor nos perdona y nos transforma y nos purifica y nos dice borrón y cuenta nueva. En Él todo es nuevo cuando nosotros venimos a Él arrepentidos de todo corazón. Oh, cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia, reconociendo que por nosotros mismos nada podemos hacer, que todo es a través de Él. Es por eso que Él te llama día con día y te dice: ven a mí, ven a mí. Como dice ese hermoso canto: ven a mí, oh dulce pecador. Aleluya. Él quiere salvarte, Él quiere transformar tu vida, Él quiere transformar tu entorno. Aunque estamos aquí, vamos a atravesar por diferentes situaciones, pero con Él todas las cosas son más fáciles, todas las cosas son tan diferentes. Es por eso que yo puedo estar ante ti en este día y decirte que las cosas son más fáciles cuando el Señor está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque el simple hecho de perder una hija hace 10 años y ahora perder a un esposo no es fácil, pero con Dios todas las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque Dios está lleno de ternura y misericordia para con nosotros, y cuando nosotros le creemos a Él, Él cambia nuestras vidas. Aleluya. Lejos de darnos lo que nosotros merecemos, Dios nos muestra la misericordia y el perdón. ¿Qué nos muestra el Señor? Misericordia y perdón. Aleluya. Jesús tenía esta misma clase de compasión en su propia vida. Cuando Jesús miró a la multitud de personas heridas, tuvo compasión de ellos. Lo vemos allí en Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. Si vas conmigo a la escritura, o quieres apuntar las citas, y tú las puedes leer después en tu casa. Dice Mateo 9:36: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. Aleluya. Creo que estoy en la cita equivocada. Perdón, Mateo 9:36, estaba en Mateo 10, Mateo 9:36, aleluya. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Que estaban desamparadas y dispersas, y que tuvo Él compasión de ellas, aleluya. Entonces el Señor aquí nos revela su corazón. Él es compasivo para con nosotros y sufre cuando ve que
sus hijos sufren, Él también llora, aleluya, y Él tiene misericordia y compasión. Él nos ordena que nosotros necesitamos ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Nosotros los cristianos necesitamos ser conocidos por la compasión, al igual que Cristo tiene compasión, movidos a compasión como Jesús, por satisfacer las necesidades físicas y espirituales de las personas. De hecho, mostrar compasión a los necesitados es la evidencia de que una persona es un cristiano. Cuando nosotros somos movidos a compasión, nosotros estamos siendo un reflejo de quién es Dios. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos ejercer la misericordia, la compasión, ser compasivos, tal y como Dios es compasivo. Si vemos la palabra ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Nosotros necesitamos ser movidos a compasión, y si vemos una necesidad, nosotros somos responsables y tenemos la habilidad de ayudar, de ser esa provisión, de ser aquellos que, si vemos que alguien carece por falta de comida, si nosotros está en nosotros y es el poder hacerlo, entonces nosotros ser movidos a suplir esa necesidad. Si vemos que alguien necesita algo que nosotros podemos suplirla, ¿por qué no hacerlo? Amén. Por eso Dios nos tiene en esta tierra, para que nosotros seamos esos instrumentos para honra y gloria suya. Amén. Una muestra de un cristiano maduro es un creciente sentimiento de compasión a los demás, llorar con los que lloran, gozar con los que se gozan, ser movidos a una palabra de compasión, una palabra de aliento, una palabra que anime, una palabra que le empuje a la persona a ser mejor. No que nosotros queramos traerlos con nosotros para abajo, sino que nosotros seamos de los que ayudemos a otros a escalar más alto. Y si más alto que nosotros, mucho mejor. Eso es lo que nosotros como pueblo, como hijo de Dios, necesitamos hacer. Que si alguien necesita un abrazo, que nosotros seamos movidos a dar un abrazo. En estos días iba con mi doctora, y estando ahí la enfermera, ¿verdad?, haciendo preguntas. Bueno, le platico de mi esposo que acaba de fallecer el 24 de noviembre, y ella lloraba y lloraba conmigo, porque pues al hablar, ¿verdad?, empieza uno a recordar, y pues como humano uno sufre, uno siente, y me llenaba de gozo el hecho de que ella me dice: ¿puedo darte un abrazo en este tiempo en el cual tanta gente tiene miedo, en este tiempo en el cual hay tanta gente que no puede ofrecerte ni una sonrisa, ni una palabra de aliento, una palabra de ternura, un abrazo, una mano, un hombro amiga? Ella estaba dispuesta a hacerlo, y yo decía: gracias, Señor, porque es tan hermoso cuando alguien siente compasión, cuando alguien te ofrece un abrazo. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos ser, un reflejo de lo que Dios es, dando un abrazo a alguien que necesita un abrazo, regalarle a alguien una sonrisa que a lo mejor está pasando por alguna necesidad, una desesperación, aún en medio de que traemos el tapabocas y no podemos ofrecer esa sonrisa, pero hay formas de bendecir a las personas, tal vez una palabra amable, amén, algo que inspire a alguien, tener esa compasión que Dios tiene y ser obediente a la voz de Dios. Nosotros necesitamos ser compasivos tal y como Dios es compasivo, por lo cual nosotros vamos a entender esto cuando nosotros tengamos una relación genuina y real con nuestro Señor.
van a poder ver a Dios reflejado en nosotros. Esa es la más grande importancia que necesitamos en este tiempo. Es una urgencia de que nosotros como pueblo de Dios seamos el mismo reflejo de Dios para las vidas, para las personas, que ellos puedan conocer a un Dios vivo. ¿Cómo sabrán? Dice un canto, si nadie les predica. Nosotros somos esas manos, esos brazos, esos pies, para ir y hablar el evangelio, para llevarles un evangelio de fe, de amor y de esperanza, porque eso es lo que el Señor es para nosotros. Y Él sobre todo es un Dios que se mueve a través de la compasión a favor de sus hijos. Él dice en su palabra, jamás he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Oh, el Señor es fiel y verdadero. Él es fiel con nosotros, Él es fiel a sus promesas, pero nosotros necesitamos ser de los que conocen su palabra, ser de los que le conocen a Él. Por eso es que estamos aquí enseñándote los atributos de Dios, porque es importante que tú sepas cuán bueno y cuán maravilloso es el Señor. Aleluya. Y lo importante y lo necesario que Él es conocerle a Él. Amén. Por lo cual podemos decir, Dios es bueno. En medio de todas las cosas, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él no tiene la culpa de lo que sucede. No, es el pecado el que nos ha llevado hasta donde estamos en este tiempo. Es tiempo de que nosotros le pidamos perdón a Dios y que clamemos a Él por misericordia. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Él es amor. No hay duda que Dios es amor, porque envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y Él ha prometido que Él vendría por nosotros. Y día con día podemos ver que esas promesas se hacen reales y verdaderas, que las palabras que han sido escritas en su palabra se están cumpliendo al pie de la letra. El Señor a través de su palabra nos ha revelado los secretos y lo que está por venir. Y Él ha dicho que todas estas cosas y aún más van a acontecer, aún peores, pero mayor es el que está con nosotros, por lo cual no necesitamos temer. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que es bueno, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia y clemente, aleluya, que es grande en misericordia y lento para la ira, por lo cual no nos ha consumido y tú y yo estamos aún aquí, aleluya. Y sobre todo que Él es un Dios compasivo, amén. Él es un Dios compasivo y Él está moviendo a compasión por la humanidad, porque Él proporcionó el perdón y la salvación para que nosotros pudiéramos tener una vida en abundancia y vida eterna juntamente con Él, amén. Por lo cual ya no somos los que hemos venido a Cristo, ya no somos condenados por la muerte, sino que ahora sabemos que tenemos una esperanza, que nos espera un hogar, dulce hogar, más allá del sol, donde las calles son de oro y el mar es de cristal, donde las puertas son de perla, aleluya, donde ya no habrá más llanto ni más dolor, donde no habrá enfermedad, donde ya no vamos a sufrir, amén, porque todo esto dice su palabra que nos espera un hogar, dulce hogar, aleluya. Allá no hay pecado, por lo cual no vamos a estar sufriendo lo que sufrimos aquí. Así es que Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, expresó compasión por multitudes cuando predicó el evangelio a los pobres, pregonó libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos y puso en libertad a los oprimidos, aleluya, oprimidos del pecado, de esta maldad, de todas estas cosas, de enfermedades, pero Él dice que en la cruz
cruz del Calvario Él llevó todas vuestras enfermedades y todas vuestras dolencias, por lo cual nosotros podemos ser libres a través de Él, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo no sé por lo que tú estés atravesando. Tal vez tú estás atravesando por depresión, por angustia, por dolor, por sufrimiento, pero hoy Dios te dice que Él es el Dios de amor, el Dios de misericordia, y que si nosotros venimos a Él, Él viene y nos abriga y nos abraza y nos trae esta sanidad interna que nosotros necesitamos. Él viene y restaura nuestros cuerpos, por lo cual en este momento, si tú estás enfermo, si tú estás sufriendo, ahí donde tú te encuentras, empieza a recibir esta palabra que Dios te está hablando a ti el día de hoy. Tómala, apropiatela y dile al Señor: yo creo en ti, en tu palabra, que el Espíritu Santo descienda sobre mi vida y empiece a traer sanidad a mi cuerpo, a mis huesos, a mi mente, a mis emociones, que lo que vivía en el pasado ya no lo viva, sino que pueda proseguir hacia la meta, hacia el futuro, al presente, sabiendo que tú ya derramaste tu sangre y que por ti soy libre, soy sano, soy perdonado, soy justificado, por lo cual las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, porque hay un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios de misericordia que te está esperando para que tú vengas a Él y Él poder darte todo lo que Él te ha prometido. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Las cosas cambian, el mundo cambia, tú cambias, pero Dios jamás cambiará y su palabra sigue vigente. Es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. Lo único que nosotros necesitamos ser es saber y conocerla, creerla y arrebatar sus promesas y saber que Dios es verdadero y que Él sigue siendo el mismo, que Él sigue sanando, que Él sigue obrando y Él está allí listo y presto para escucharte y Él te está diciendo: ven a mí y yo haré cosas grandes y maravillosas en tu vida. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Este ha sido tu programa Sublime Gracia. Que seas grandemente bendecido y quiero extenderte una invitación a nuestra iglesia. Acabamos de abrir en nuestra nueva localidad, en el 6501 Boeing Drive. Este último servicio del mes será a las 3 de la tarde, pero iniciando en marzo van a ser a las 12 del mediodía. Así es que te invitamos para que vengas y aprendas más de su palabra para que tu fe siga creciendo, especialmente en este tiempo donde necesitamos creerle a Dios. Bueno, bendiciones, que tengas un excelente día. Se despide de ti la pastora Rachel Payán. Bendiciones.